Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, tú nos buscaste y nos llamaste primero y nos has dado la eterna esperanza y la eterna gracia. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Debido a la pandemia mundial, no podemos predicar libremente el Evangelio, pero a través de este retiro de verano, a través de las plataformas online, Señor, también te agradecemos por haber estado con nosotros y en medio de estas dificultades, las personas que están buscando tu gracia y la verdad, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas y que muchas almas, a través de escuchar tu palabra y a través del Evangelio, puedan entender la gracia y que puedan recibir la salvación. Señor, todo eso te lo confiamos. Todos los hermanos y hermanas que están orando y están cooperando y sacrificando por todas estas cosas que estamos haciendo en el retiro, Señor, te pedimos y te lo agradecemos también a ti por estar con nosotros y que el resto de nuestras vidas podamos vivir obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu poder y que podamos vivir por medio de tu voluntad. Y también todas esas personas que han entendido tu gracia, Señor, y que han recibido la salvación, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y que el resto de sus vidas hasta que entren en el reino de los cielos, Señor, te pedimos de que los guardes y los mantengas a cada uno de ellos, también de que les ayudes a vivir dignamente como hijos tuyos, y también las personas que tenemos a nuestro alrededor que aún no han recibido la salvación, nuestros primos, nuestros familiares, muchas pobres almas, Señor, para que podamos predicarles el Evangelio a aquellas personas. Señor, te pedimos de que nos des valor y tiempo y nos permitas más. Y también, Señor, te pedimos de que acabes lo antes posible esta pandemia y que en estos últimos tiempos nos des la última oportunidad para poder predicar el Evangelio más libremente, Señor. Te lo pedimos con fervor en esta hora. También, Señor, te agradecemos por guiarnos en medio de la palabra de hoy. Todos los países y todas las ciudades del mundo, todos esos corazones, Señor, te pedimos de que los vigiles y que estés con ellos y que los cuides y que los mantengas y que puedan saber y entender cuál es tu verdadera voluntad, cuál es tu verdadero camino, Señor. Te pedimos de que a través del Espíritu Santo nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un momento en la Biblia, San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, 28. Versículo 28, solo un versículo vamos a leer. San Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuevamente, en medio de varias situaciones incómodas y difíciles, hemos estado predicando el Evangelio durante esta semana y también hay muchas personas que han escuchado la palabra, el Evangelio a través de plataformas online. Me han llegado esas comunicaciones, esas buenas noticias y también me han llegado noticias de que han habido personas y almas
¿no? Almas, perdón, que han recibido la gracia de Dios y que han recibido la salvación. Así que en medio de estos tiempos difíciles, tenemos que orar juntos para difundir el Evangelio. Aquellos que no han recibido la salvación, tenemos que orar juntos. Por lo que primero agradecer a todos aquellos hermanos y hermanas que han, por todo su arduo trabajo y esfuerzos, y por la oración que han tenido con nosotros conjuntamente todos, para que, por lo que todo esto va a ser mayor gracia a Dios de que esté con ustedes también. Y como creo que esta vez también ha recibido la salvación mucha gente, creo que Dios también ha trabajado para que todo nuestro arduo trabajo no sea en vano, como ha dicho en las palabras que acabamos de leer, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El propósito de predicar el Evangelio esta vez es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que tengan la vida eterna, ¿no? Jesús vino a dar la vida eterna y la gente está aquí para recibir la vida eterna. Ahora, todos esos pecados de que tenían que ser destruidos a través del juicio y castigo de Dios, fue Jesús el que murió en la cruz por nosotros, y todos nuestros pecados han sido redimidos para siempre, ¿no? A través de la sangre que derramó en la cruz. Después de que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino y se entregó el hecho de que Jesús logra a través de la persona que fue salva primero, para que este evangelio se pueda esparcir hasta los confines de la tierra, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en estos últimos días. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación y les ha dado la gracia para ser salvos. Es por eso que los que han recibido la salvación no tienen más remedio que predicar este evangelio, como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice así la palabra. Nosotros no podemos descuidarnos o avergonzarnos de esta gracia, ¿no? De este evangelio, como está escrito en Hechos 20:24, como dijo el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, ¿no? El más precioso. Esta gracia que murió en esta cruz y resucitó para testificar de este evangelio de gracia que se ha cumplido y salvar las almas de los hombres. Por esa razón no considero mi vida preciosa en absoluto. Incluso si moríamos 100 veces predicando el evangelio de que el Hijo unigénito de Dios murió en la cruz y al derramar toda su sangre nos salvó a todos. Es una gracia maravillosa. No podemos pagar esa gran gracia tampoco, ¿no? Entonces, para predicar verdaderamente el evangelio, se registra que el apóstol Pablo, ¿no?, estuvo desnudo, estuvo hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, fue golpeado innumerables veces, fue encarcelado varias veces, casi muere varias veces, y finalmente fue decapitado mientras predicaba el evangelio en Roma por el resto de su vida. Está escrito así, ¿no? Después de eso, mientras el evangelio ha llegado hasta nosotros, ¿cuántas personas fueron martirizadas y dieron sus vidas? Asimismo, nosotros estamos preparados para dedicar nuestro tiempo, nuestros materiales, nuestro trabajo, y si es necesario nuestra vida, para predicar el evangelio. Nosotros lo que queremos desesperadamente es que Dios nos dé la oportunidad de predicar el evangelio a muchas almas tan pronto como queramos, ¿no? Después de acabar esta plaga, ¿no?, de esta pandemia. Y nosotros estamos orando a Dios para que nos dé una última oportunidad hoy
tenemos que pensar cuán grande y cuán preciosa es la gracia que Dios nos ha dado para salvarnos y cómo el cristiano salvo debe vivir el resto de su vida. Esto también es el comienzo, ¿no? Recibir la salvación es el comienzo de la verdadera vida en fe. Aquellos que no se han salvado incluso después de décadas de ir a la iglesia, ni siquiera han comenzado su verdadera vida en fe tampoco, porque ante Dios esa alma está muerta. La historia de una persona empieza cuando nace, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, nuestra vida cristiana como hijos de Dios, el día en el que comenzamos es el día en el que recibimos la salvación, el día en el que nacimos de nuevo. En ese momento es cuando se empieza. Por eso hay muchas cosas que aprender de ahora en adelante. ¿Qué es la vida cristiana después de ser salvo? Hay que aprender muchas cosas. Entre las muchas palabras de esta Biblia, hay muchas palabras que las personas que no son salvas deben conocer, la gracia que debe entenderse para recibir la salvación y muchos detalles sobre cómo deben de vivir los cristianos después de recibir la salvación. Y todas estas cosas se registran con gran detalle en la Biblia. Ahora nosotros, las personas salvas, debemos aprender ahora qué es la vida cristiana después de recibir la salvación. Por eso, si vemos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado, para darnos el regalo de la salvación, pagó un alto precio. ¿Cuán caro fue? Que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo unigénito, en forma de hombre, para que este hombre inocente, sin pecados, cargase todo el pecado del mundo en su cuerpo, y toda la maldición y el juicio que deberían de haber recibido los pecadores, lo recibió todo él. Y él cargó con su cuerpo todos los pecados del mundo, ¿no? Y él ha hecho expiación por nuestros pecados. Debido a que Dios es un Dios justo, el pecado no se puede salvar sin dejarlo así, sin como está. Pero Dios pagó todo el castigo por ese pecado, ¿no? Y después de que Jesús resucitó, después de terminar todo en la cruz, nos dice, paz a vosotros, porque tus pecados han sido perdonados. El problema del pecado ya y el juicio ya se ha terminado en la cruz. Ahora tú tienes la gracia y la paz de Dios. Sin embargo, hay muchos contenidos sorprendentes que hablan sobre la persona salva. Digamos que alguien ha recibido un joyero como regalo. Supongamos que en ese joyero hay diamantes, hay todo tipo de piedras preciosas, hay trozos de oro. Vamos a decir que hay todo tipo de cosas especiales, ¿no? Una persona cuando recibe un regalo compuesto y muy caro, contiene muchas cosas, ¿verdad? Hay tesoros eternos que son verdaderamente asombrosos, que solo Dios nos puede dar. Así que no podemos decir y hablar de todos sobre de esos tesoros. Si hablamos de 7, ¿no? Decirles que recibir la salvación en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? Entonces, primero, fui perdonado de mis pecados. Dado que no hay salvación sin perdón de los pecados, como está escrito en Lucas 1:77, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación mediante el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios, ahora nos damos cuenta de que el Señor ha perdonado mis pecados eternamente, para siempre. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta. Luego, cuando se cree en este hecho, en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La palabra de perdón de pecados y también ser justificado es a lo mejor un poco diferente, ¿no? Que los pecados, la palabra de perdón de pecado es como una persona que no ha cometido ningún pecado, ¿no? En términos del mundo, dices, te he investigado y eres inocente, ¿no? Debido a que el Señor ha lavado nuestros pecados, lavó nuestros pecados eternamente, no hay pecado, ese es el perdón de los pecados. Y ser justificados, significa que te trata el Señor como una persona que has guardado todas las leyes de Dios. Jesús es justo. Por causa de un hombre, Adán, nos convertimos en pecadores. Y Él nos dio la justicia de otro hombre, la obediencia de Jesús, y nos hizo justo, ¿no? Nos hizo justos como en Adán, muchos serán justos en Cristo, ¿no? La persona salva ahora es una persona justa, ¿no? ¿No es algo asombroso? Entonces, en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Según el punto de vista de Dios, no creer es pecado, y la razón por la que Adán pecó fue básicamente porque no creyó en la palabra de Dios, sino que dudó en la palabra de Dios y porque aceptó la duda que el diablo le hizo, ¿no? Y pecó finalmente. Ahora Dios nos dijo que creyéramos, pero cuando nos dimos cuenta y creímos en la gracia de Dios, Él considera esa fe como justa, es asombroso, ¿no? Los pecados fueron perdonados, ahora justificados en Cristo. Luego, nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa en inglés born again. Nacer de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, para entrar en el reino de los cielos, tienes que recibir la salvación sí o sí. Yo, cuando recibí la salvación, no sabía nada y creía que en el perdón de los pecados para siempre, y todas las dudas se me fueron después de aprender un poco más la Biblia. Aprendí, ahora esto es la salvación. Luego aprendí, esto es nacer de nuevo. En ese momento en el que fuiste salvo, has nacido como hijo de Dios. Por eso si vemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando crees en el hecho de que Jesús ha perdonado mis pecados en mi corazón, es cuando hemos recibido al Señor, es cuando le damos bienvenida al Señor en nuestro corazón. Creer en su nombre es creer en Jesús. Jesús significa salvación, es decir, creer en Él. Lo que Él hizo es recibir la salvación. Por lo tanto, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay algo y poder tan grande en el mundo entero como ser hijo de Dios, ¿no? Ahora soy hijo de Dios, soy hijo del Dios que ha creado todas las cosas en el universo. ¿Es entendible esto? Es un poco difícil de entender, pero es gran verdad, porque Dios nunca miente. Jesús resucitado ahora les dice a las mujeres que fueron a buscar en su tumba, ¿no? Suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre es vuestro Padre. Ahora Jesús ya no es más el Hijo unigénito de nuevo, sino el mayor de muchos hermanos, porque han nacido hermanos menores, ¿no? Ahora nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios en Jesús. Hijos de Dios, porque he nacido de nuevo, nací como un hijo de Dios. Entonces, obtuve la vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El pecador que iba a ser destruido para siempre no pereció, sino que tiene la vida eterna. Es la vida eterna que no perece para siempre. Algunas personas dicen, incluye aquellas que han sido salvos, pueden ir al infierno si lo hacen mal. Eso está mal, es incorrecto. Las personas que dicen así es porque no han recibido la salvación, esas personas aún. Si la persona salva dice eso, es un gran malentendido de que tiene. Decir que ha recibido la salvación significa que ha nacido de nuevo y que tiene la vida eterna. Los que han nacido de nuevo, ¿no? Los que son hijos de Dios nunca van a ir al infierno, porque en Juan 6:39 está escrito, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. ¿Quién es el Señor que evita que se pierdan todos los que salvan por medio de Jesucristo, no? Si compara un tesoro valioso vendiendo toda su fortuna, ¿no? ¿Lo administraría mal para que usted pudiera perderlo? No.
El diablo no puede quitar de la mano de Dios, es decir, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros estamos ahí como un seguro, asegurados ahí para siempre. Es decir, cuando una persona recibe la salvación, esa vida eterna no se pierde nunca. Y también una persona que recibe la salvación, una persona que ha nacido de nuevo, ha recibido el cielo como promesa. Entonces, si vemos en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Heredero es ser heredero, es decir, que vas a recibir todo lo que es de tu Padre. Si vemos en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En la Biblia, el cielo nuevo y la tierra nueva se hablan con gran detalle para heredar ese país, ¿no? Ese reino, si te conviertes en hijo de Dios. El reino de Dios es mío, la casa de mi Padre es mi casa. El reino eterno de Dios es mío. Se puede decir así impotentemente, ¿no? No significa que una persona tenga unas calificaciones para heredar ese reino. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, como está escrito en 1 Pedro 1, 3 y 4, ¿no? Es decir, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? No para el propósito de la salvación, no es para salvarnos para que podamos comer mejor, vivir mejor, sino para darnos la herencia celestial a nosotros, ¿no? Es darnos el reino eterno de Dios. Por eso somos herederos de ese reino de Dios, es decir, somos herederos de Dios. ¿Qué vamos a heredar el reino de Dios? Seguimos en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros, si hemos nacido en Corea, nosotros tenemos la nacionalidad coreana. Si hemos obtenido esta ciudadanía. Algunas personas se jactan de tener la ciudadanía estadounidense, pero eso no es gran cosa realmente. Ahora, nosotros tenemos la ciudadanía del cielo eterno. Los procedimientos de inmigración han terminado. Y también los visados, ya lo tenemos, ¿no? Si lo hablamos hoy en día, no es que vayamos a ir en avión. Incluso hoy, si el Señor viene, nos llevará a su reino. Si dejas este mundo, vas a ir delante de Dios directamente. Por eso somos ciudadanos del cielo. Y una cosa más, que hemos recibido el Espíritu Santo. También, si vemos en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso significa que el lugar donde Dios reside es en el templo, ¿no? En la casa santa, donde en mí, ¿no? En mi cuerpo está el Espíritu Santo. Yo al principio no lo entendía, pero en Gálatas 3:2 está escrito: recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Cuando escuchas el Evangelio, te das cuenta y crees, el Espíritu Santo también viene contigo, ¿no? Cuando una persona nace, ¿qué debe de haber dentro de una persona, ¿no? Debe de haber un corazón, un hígado, pulmones, cosas que necesitas, tienes dentro, ¿no? Pero eso cuando eres pequeño no sabes lo que hay dentro de ti. Más tarde, cuando vas creciendo y vas aprendiendo la anatomía humana, tú dices: yo dentro de mí tengo estómago, tengo corazón, tengo pulmones, tengo hígado, tengo cosas, ¿no? Te enteras y después de recibir la salvación dices: el Espíritu Santo está en mí. Esto es algo increíble, ¿eh? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Ahora, el Señor me selló con el Espíritu Santo hasta que entremos en el reino de los cielos, ¿no? El Señor dice: tú eres mío, y me sella con el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo está en cualquier momento. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios, y luego
nos hizo darnos cuenta de la gracia más rica, más fiel, y que primero que nada nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y luego nos hizo darnos cuenta de la gracia y rebosante de gratitud y gozo en nuestros corazones. El Espíritu Santo cambia nuestros corazones y vidas diariamente con la palabra de Dios y nos ayuda dignamente para vivir como hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos dio la seguridad de la salvación. Por la gracia de Dios transforma el corazón de las personas salvas y las hace cada día como personas que no se avergonzarán de entrar en el país, en el reino de Dios, como hijos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, después de recibir la salvación, ahora hay que vivir según el Espíritu Santo. En gran medida, ser salvo significa recibir 7 cosas a la vez. Así, si lo decimos así. ¿No es algo asombroso? Los que han recibido la salvación no conocen todas las gracias que han recibido de ahora en adelante. Ahora que me doy cuenta de esa gracia a través de la palabra, te llenas más de gozo, más de acción de gracias, y como reboso de gozo y gratitud empieza a tener más fuerzas y más valor para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ahora tienen que seguir aprendiendo. Cuanto más oímos el Evangelio, y una persona que ha escuchado el Evangelio tiene que seguir escuchando y escuchando, entonces más alegría y más gratitud se desbordará en nuestros corazones. Es por eso que nosotros hemos recibido esta asombrosa gracia de salvación de inmediato cuando nos dimos cuenta y creímos en la gracia de Dios. Ahora, a partir de ahora, paso a paso, hoy pueden pensar como el primer paso, ¿no? Desde ahora hasta que entremos en el reino de los cielos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra esta Biblia enseña el camino desde el día en el que recibí la salvación hasta que entremos en el reino de los cielos, ¿no? Como está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo que hay muchas cosas que tenemos que hablar, por lo que hoy en las palabras que dijo el Señor vamos a aprender también. Vamos a buscar un momento, San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, del versículo 1 hasta el 10. Voy a leer yo. San Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí dentro hay mucho contenido, pero voy a resumirlo un poco a partir de ahora. Ahora bien, la vida de un cristiano nacido de nuevo no significa que incluso aquellos que han vivido su vida cristiana durante mucho tiempo no tengan una vida cristiana así formal, ¿no? Como antes de ser salvos, antes de nacer de nuevo. Después de eso, la gente de este mundo, crea o no, dice, ¿no? Hay que vivir bien, hay que vivir con moralidad, hay que vivir con rectitud. Por eso hay bastantes personas que viven correctamente. Sin embargo, la vida de un cristiano nacido de nuevo es más que eso, no solo vivir moralmente bien, ¿no?
Es decir, no se limita allí, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es como está escrito en San Juan capítulo 15, de que el Señor nos dice hasta ahora así. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Aquí Jesús ha dicho, cuando Jesús decía unas palabras, una verdad muy importante, lo hacía a través de parábolas para que se puedan entender más fácilmente, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Significa esta palabra. Y después en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por lo que permanecéis en mí y yo en vosotros. Jesús es la vid verdadera, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros, cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios, nuestra alma es limpia eternamente. Si vemos en primero Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, es decir, esta alma, ¿no? ha sido limpia eternamente, ¿no? Se ha limpiado eternamente, porque la sangre del Señor ha lavado nuestros pecados para siempre. Los inmundos no pueden entrar en el reino de los cielos, sino los que han sido lavados con la sangre del Señor, limpiados con la sangre del Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, y a las personas limpias le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí, ¿no? Esta palabra es muy asombrosa. La vida de un cristiano nacido de nuevo, tienes que vivir de acuerdo. No puedes vivir de acuerdo a sus pensamientos o a su conveniencia, ¿no? Porque Dios ha decidido ya la vida de un cristiano nacido de nuevo. Y tienes que vivir de acuerdo a lo que está decidido, ¿no? Lo primero es permanecer en mí. Esto es una orden para un cristiano salvo, ¿no? Una persona salva. Cuando una persona nace, tiene que vivir bajo el amor y el cuidado del padre, de la madre, el hermano mayor, la hermana mayor, la familia que le está dando, tiene que vivir así. Y tiene que vivir dentro, ¿no? Recibiendo ese amor, ese cuidado, y tiene que crecer, ¿no? Con eso. Es lo primero que debe hacer un bebé recién nacido, pero un bebé, un niño, aunque quiera dejar a sus padres, no puede. Los animales, tan pronto que nacen sus crías, estas crías, hay crías que se escapan sin saber que ni siquiera es su madre, pero hay algunas. Pero si miras la mayoría de los animales, no pueden dejar a su madre. ¿Por qué? Porque si lo deja a su madre, se muere, ¿no? Tienen que recibir ese amor y ese cuidado de la madre y de los padres. Sin embargo, aunque las personas reciban la salvación, no es necesario decirles que no se vayan, porque los niños no tienen poder para irse tampoco. El hombre se salva, pero el hombre recibe la salvación, pero tiene la carne, y la carne odia vivir de acuerdo por el Espíritu Santo, por lo que después de recibir la salvación, quiere vivir a su propia naturaleza, a su propio bien, tiene esos pensamientos, ¿no? Porque no ha cambiado aún. Entonces el Señor nos dice, permaneced en mí, se refiere a que tienes que quitar de eso y vivir por el Señor. Dentro de los himnarios, ¿no? Aprendí a cómo vivir en Jesús. Ahora necesitan aprender qué hay en el Señor. Entonces, así como nuestros padres y nuestra familia que deben cuidarnos, nosotros debemos saber de que después de recibir la salvación no podemos vivir nuestra fe solos. Entonces Él nos dice, yo soy la vid verdadera, yo permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en mí, así tampoco vosotros permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Es decir, una vid, ¿no? Da nutrientes a todas las ramas. Por eso las ramas, los pámpanos tienen que estar pegados a la vid, ¿no? Porque a través de la vid es cuando reciben todas las nutriciones, ¿no? Para poder vivir.
Es decir, la vid y los pámpanos es como que inseparables, no se pueden separar, no pueden depender, no son independientes de cada una, ¿no? Por eso las personas salvas tienen que estar dentro del Señor. ¿Qué significa estar dentro del Señor? Si vemos en San Juan 1:14, estaba lleno de gracia y de verdad. En Jesús la gracia está llena, es plena. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lleno de gracia? Plenitud. ¿Qué es? Es desbordar, ¿no? Aunque nosotros hemos recibido la salvación a través de la gracia de Dios, aún no hemos recibido en abundancia. Aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, aún no está lleno. Tienes que recibir esa abundante gracia, ¿no? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Comenzando desde la gracia de la salvación y continúa dándonos gracia después de recibir la salvación. Si vemos en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. La primera vida que se recibe es la salvación, y luego la riqueza, que es la vida que nos continúa dando, nos va suministrando, ¿no? Cuando una persona nace, tiene que ser amada por sus padres, tiene que ser abrazada por su madre, tiene que ser amamantado por su madre, tiene que seguir respirando y seguir viviendo, ¿no? Existe la gracia y la vida abundantes que Dios nos da después de recibir la salvación. El pámpano sigue recibiendo la vida que le da, comenzando desde la raíz hasta recorrer toda la vid. Tiene que estar pegado junto a la vid. Entonces, ¿qué pasa si un niño pequeño deja a sus padres? No pueden ser cuidados, se convierten en huérfanos. Dicen, oye, este niño que gatea, déjalo en el orfanato. Si no recibe el cuidado o la educación adecuado, más tarde se puede convertir en una persona muy infeliz. Después de recibir la salvación, no puedo hacer crecer mi fe yo solo, y no puedo vivir una vida en fe yo solo. Incluso si reciben la salvación y se marchan, se van, se convierten en huérfanos espirituales, y como no han recibido una buena educación, se vuelven infelices, ¿no? ¿Qué es una persona infeliz? Aquellos que o vagos, ¿no? Se pueden decir también vagos, infelices, aquellos que no han sido debidamente educados en este mundo, ¿no? ¿Qué es vivir en el Señor? Necesitamos mucho tiempo para hablar de esto con detalle, ¿no? Pero vamos a ver en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El propósito de la vid es dar fruto uniendo la vid, ¿no?, al pámpano, y la vid al pámpano, ¿no? Un labrador que cultiva una vid tiene que dar fruto, ¿no? Está aquí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo eso se convierte para gloria en Dios, ¿no? Si tiene mucho fruto. Y para llevar a cabo esto, ¿qué tiene que hacer? El pámpano tiene que estar pegado a la vid, tiene que recibir todos los nutrientes empezando desde la raíz, y tiene que ir creciendo, y así automáticamente va a dar fruto, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Porque separados de mí nada podéis hacer, algo que debemos de saber con certeza. Ahora que hemos recibido la salvación, tenemos que vivir duramente, con su propia fuerza. No pueden hacer nada con su propia fuerza. ¿Cuánto fruto puede dar un pámpano, ¿no?, separada de la vid? Tiene que estar adherido a la vid, recibiendo todos los nutrientes a partir de la raíz, ¿no? Entonces así es como da fruto. Un pámpano seco no puede dar fruto. Entonces, separados de mí, no podéis hacer nada. Ahora tenemos que estar dentro del Señor, debemos de estar dentro del Señor, y si estamos dentro del Señor, el Señor
proveeremos todo lo que necesitamos después de recibir la salvación para que nuestra fe crezca y tengamos la sabiduría y el poder para vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Pero si dejas al Señor, no puedes hacer nada. Es decir, fracasas en tu vida de fe. Yo, después de recibir la salvación, nadie me enseñó esto. Ahora que antes de recibir la salvación había recibido la salvación, era segura, pero antes de recibir la salvación luché, ¿no? Durante 4 años estuve yo solo intentando, pero después de unos años ya sabía lo que era vivir dentro del Señor. A partir de ahora, a partir de entonces, de ese momento, ya supe que la vida real en fe es la vida de vivir en el Señor, ¿no? Ahí es en el momento en el que comencé de nuevo. Si vemos en San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. También la vida en fe es morar también dentro de la palabra del Señor, ¿no? Morar dentro del Señor es morar dentro de la palabra del Señor. Desde el día en el que recibimos la salvación, el Espíritu Santo continuamente nos enseña la palabra de Dios, la palabra del Señor. Nos hizo darnos cuenta de cuán grande y preciosa es la gracia de la salvación que nos fue dada, y nos hizo darnos cuenta de la altura, la profundidad, la anchura y longitud del amor de Dios, y que me ha llenado de la plenitud de Dios. Ahora, a través de la palabra, incluso cuando recibimos la salvación, hemos recibido la salvación a través de la palabra, y después es también a través de la palabra que nuestros corazones y vidas deben de cambiar después de recibir la salvación. Entonces, permanecer en el Señor, morar en el Señor es permanecer en la palabra. Si vemos en 1 Juan 2, 27, 28, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo, ¿no? La unción, el Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, después de recibir la salvación, si permaneces en el Señor, el Espíritu Santo nos revela todas las palabras de Dios. Si vemos en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tan pronto como los discípulos escribieron el Nuevo Testamento, cuando recibieron el Espíritu Santo, Jesús, después de 3 años y medio que estuvieron siguiendo al Señor, se hizo recordar todas las palabras, hizo entender y darse cuenta de todos los contenidos que Jesús les habló, y el apóstol Pablo escribió hasta 14 libros del Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña todo lo que un cristiano necesita de saber, ¿no? Y la enseñanza del Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué necesita que nadie os enseñe? ¿Qué significa que el Espíritu Santo no necesita enseñanza humana, ¿no? A través de la persona salva, el Evangelio de que puede ser salvo se predica a otros, y la palabra se entrega en detalle a través de los ministros establecidos por Dios en la Iglesia para perfeccionar a los santos, para prestar servicio y obra para establecer el cuerpo de Cristo, como dice la palabra. Entonces tiene que permanecer dentro de la Iglesia. Entonces, permaneced en la palabra, como la unción del Espíritu Santo, ¿no? Os enseña, permaneced en Él.
Permaneced en el Señor es permaneced en la palabra, es decir, permaneced en la palabra es permaneced en el Señor al fin y al cabo. Así que ahora el Espíritu Santo continuamente nos enseña la palabra y nos da la sabiduría y la fuerza también para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para que nuestro corazón pueda renovarse cada día con la palabra, para que el carácter, para que la personalidad de Cristo se haga realidad en nosotros. Pero también uno más en el capítulo 15, versículo 9, San Juan, el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿no? Como el Padre me ha amado, ¿no? Como el Padre Celestial ama a su Hijo unigénito, también me ama a mí así, ¿no? Es decir, permaneced en el Señor es permaneced en el amor. Cuando una persona se lanza al mar y nada en el mar, nosotros nos metemos dentro del amor del Señor y nadamos infinitamente dentro de este amor, ¿no? Cuán maravilloso es este amor, ¿no? Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús estaba dentro del amor del Señor, siempre estaba dentro del amor de Dios, guardando los mandamientos, por eso está permaneciendo en su amor, ¿no? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Es la palabra del Señor. Si vemos en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es un nuevo mandamiento para nosotros. Al igual que yo os amo, cuánto el Señor nos ama a nosotros. Nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Nosotros hemos creído y en este amor de Dios nos dimos cuenta de ese amor asombroso, ese amor precioso, ese amor eterno. Y con ese amor tenemos que amar a los hermanos salvos. Este es el primer mandamiento nuevo que el Señor nos ha dado, ¿no? Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en el amor del Señor. ¿Qué pasa? Si queremos permanecer en la palabra del Señor y habitar en el Señor y en el amor, ¿solo con oración e intentar? No, con solo eso no. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que vivir dentro del grupo de los santos salvos, ¿no? Dentro de la comunión. Esto es muy importante y es lo que debemos de darnos cuenta. Vamos a buscar un momento. 1 Corintios 1. 1 Corintios 8. Perdón, 1 Corintios 1. Primero Corintios 1. Versículo 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Aquí el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la segunda venida del Señor, no, en el momento en el que recibimos la salvación, hasta que el Señor venga, ¿qué hace, no? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos pecadores, ¿no? Nuestro corazón era más engañoso y más corrupto más que todas las cosas, ¿no? Éramos pecadores. Pero cuando viene el Señor, cuando venga el Señor, no podemos quedarnos así como estamos, con una apariencia así miserable que apenas recibimos la salvación, ¿no? Cuando recibimos la salvación, debes de convertirte en una persona que está más abierta a la salvación, ¿no?
desde convertida en una persona. ¿Cómo sucede esto? El Señor nos hace así, ¿no? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Jesucristo. El Señor es el que nos salva, ¿no? Pero el que nos ha hecho crecer es nuestros padres, el que nos ha cuidado de nuestros padres. Los hijos, si están dentro de ese cuidado y ese amor de los padres, pueden crecer correctamente. Ahora, las personas salvas, el Señor no nos deja solos en el momento en el que recibimos la salvación, sino que continúa cuidándonos hasta el día en el que estemos ante el Señor. Por lo que cuando estemos delante del Señor, Él quiere que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? En el 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, llamados, ¿qué es? La salvación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo deshice como la nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Fuisteis llamados, recibís, cuando recibes la salvación, has respondido la llamada de Dios, ¿no? Por el cual fuisteis llamados fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Después de llamarnos y hacernos recibir la salvación, ¿qué hace el Señor? Nos hace llamados para la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No solo con el Señor. ¿Qué es llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor después de recibir la salvación? Según las palabras de 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es la comunión? En inglés es fellowship, ¿no? Es comunión, reunión. Ahora nosotros, que éramos enemigos de Dios, ahora hemos regresado a los brazos de Dios y ha comenzado la comunión con Dios. No solo una comunión uno con Dios, sino con una comunión junto con todos aquellos que han recibido la salvación también. Compañerismo con los padres, luego con la familia de los hermanos que han nacido de nuevo. En Efesios, por eso, si vemos en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia que cuán unida está, ¿verdad? Algunas personas que tienen una familia, pero hay algunas personas que dicen que son inferiores, ¿no? Y también, si estás lejos, sucede esto, ¿no? De los familiares. Sin embargo, para algunas personas, para ellos, cuán hermoso es ver cuán compasivas son sus familias y cuando están unidas, ¿no? Y se aman, se ayudan mutuamente. Nosotros somos de un Padre en Dios, somos hermanos, hermanas, tenemos la misma esperanza y el mismo propósito de vida y y compartimos también nuestro destino. Esto es la comunión, es el compañerismo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre comer así y vivir como se plazca? Esto no es así, ¿no? Nuestra comunión con nuestro Hijo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros cuando somos pequeños, la comunión con la familia, cuando ya crecemos, con la comunión con la escuela, luego en el trabajo, la comunión en el trabajo, es decir, vas creciendo. También los animales, ¿no? También los pájaros con los pájaros, los águilas con las águilas. La reunión, es decir, con las mismas personas. Nosotros, las personas que hemos nacido de nuevo, no importa cuál sea nuestro estado físico, nadie conocemos según la carne. Sea un color de piel diferente, nacionalidad diferente, haya aprendido mucho o no, sea pobre o rico, indiferentemente a eso, solo por la única razón que ha nacido de nuevo, tiene un Padre Celestial, un hermano, una hermana. Por eso al fin y al cabo es cuando se hace la comunión. Esta es la Santa Comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Se llama la Santa Comunión. Y eso, se dice, es la Iglesia en griego.
se dice eclesia. Ecle. Ecle significa un grupo distinto de este mundo, un grupo distinto en el mundo, ¿no? Aquellos que son amados por Dios, apartados para ir al cielo para la gloria de Dios, eso es la iglesia. No puede ser la iglesia uno solo. Tan pronto que recibe la salvación, Dios no me deja solo, sino que el Señor me pone dentro de este grupo, ¿no? De la Santa Comunión, el compañerismo con el Señor en la multitud, ¿no? Compañerismo después de recibir esta salvación. Y aquellos que no saben lo que es la comunión no pueden hacer la vida cristiana, no pueden en absoluto. ¿Por qué? Porque no puedes estar solo, básicamente. La gracia de Dios por sí sola no sabe que se va haciendo más rica, no se comprende la palabra correctamente, no vive en la vida en fe, no puede predicar el evangelio, no puede hacer nada, porque separados de mí, nada podéis hacer. Habitar en el Señor, permaneced en el Señor es permanecer en la comunión. Dentro de la comunión es cuando se recibe vida abundante y su poder, ¿no? Dentro de la comunión se continúa aprendiendo la palabra y dentro de la comunión se va haciendo cada vez más abundante en el amor de Dios. Y también nos podemos amar unos a otros. Por eso si vemos en 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero podemos escuchar la palabra de Dios, podemos creer la palabra de Dios y realizar el amor de Dios. ¿Dónde está Dios? Está dentro de las personas que se aman, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese amor es abundante, ¿no? Un amor que no podemos sentir nosotros por nosotros solos. Cuando un hombre y una mujer se encuentran y se aman, saben lo que es el amor. Cuanto más maduros son, mayor es la felicidad. Y entonces así es como viven enamorados dentro del amor, porque hay verdadera felicidad allí. Ni siquiera sabes qué es el amor por ti mismo solo, ¿no? ¿Sabes qué es el amor, no? Si te encierras en la puerta solo y lees una novela llamada Amor, no. Ese amor se tiene que practicar. El amor de la gente de este mundo es muy condicional y también es muy hipócrita. En 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no? Para que a través de la verdad, a través de la gracia de Dios, no solo eso es el que me ha hecho recibir la salvación, sino también el amor del Señor está dentro de mí. Como dice el cántico, las llamas del amor están obrando en mi corazón, el Espíritu Santo ha venido y nos da gloria. Tenemos que amar ese amor a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Los que aman a Dios, ¿no? Que me dio luz, aman a los que han nacido de Dios de nuevo. A medida que ese amor crece, cada vez más existe nuestro gozo, más gratitud y más felicidad. Así que nuestro gozo y felicidad no es que comamos y bebamos y pasemos el rato como la gente del mundo, sino porque estamos en el Señor, en la gracia del Señor, en el amor del Señor, por lo que cuanto más amamos, más nos amamos, más se desborda este amor. Ese amor se perfecciona, ¿no? Entre ese amor. Ese amor se vuelve cada vez más perfecto. Un hombre y una mujer se casan porque estaban enamorados. Cuando están en una relación se aman y cuando se casan también se aman, pero después de vivir su vida hay algunas personas que parecen ser que su amor se enfría. ¿Por qué? Yo me casé sin saber esto, ni siquiera conocía mis debilidades. ¿Qué? ¿Pensabas que yo era perfecto? Tú eres perfecto incluso. Así que ahora cuando vives, ¿no?, juntamente con tu pareja, las debilidades se van revelando una y una.
Solo piensa en ser bueno o no, y luego si te resientas ni te odia, ¿no? Y si si pierdes, rompes, entonces es porque algo va mal, al fin y al cabo. El amor es sufrido. El amor no busca interés propio. El amor no se jacta. No es orgulloso, no se enorgullece. El amor no se enfada, ¿no? Ese amor no es amor humano, sino es el amor de Dios que realmente podemos amar. Podemos amar como el Señor nos amó. Cuando más se desborda este amor, más crece el amor del Señor y más maduro es el amor. Es un poco difícil ver algo así en Corea. Al pasar por Estados Unidos, en Europa, los ancianos de pelo blanco en el parque se sienten cara a cara y ¿qué hablarán? Que siempre están sonriendo. El abuelo y la abuela se dan la mano y caminan por el parque. Es tan hermoso eso, que un joven y una joven se abrazan y se besan. Entonces, si eso luego se rompe, ¿no? Si ves a otra persona, a otro hombre, a otra mujer, luego vas, al fin y al cabo, a traicionar. Este abuelo y abuela sufrieron todo tipo de cosas, seguramente todo tipo de dificultades para criar a sus hijos, y ahora solo se han quedado los dos. Viejo, no puedes irte antes que yo. Incluso la mujer también le dice a su marido, no puedes irte antes que yo. Tenemos que saber cuidarnos unos al otro, ¿no? Cuando vemos estas cosas podemos ver que se siente muy santo, ¿no? Eso es un amor verdadero, un amor. El amor emocional y el amor físico ahora deben de ser salteados y tienen que ser gradualmente cambiados al amor el amor maduro, amor muy piadoso y amor santo, ¿no? Ese es el amor de Dios. Por lo que permaneced en el amor es permanecer en el Señor, ¿no? ¿Dónde? En la comunión. En el lugar con donde están los hermanos y hermanas, amándonos unos a otros en el Señor, en la gracia de Dios, en la palabra, en amor. Juntos, consolándonos, ayudándonos, teniendo la misma esperanza, trabajando juntos por el Evangelio. No, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A la vista de Dios no hay nada más hermoso y más santo y hermoso que eso. Por eso, la palabra de permanecer en el Señor tenemos que permanecer allí. Si vemos en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si vemos en 1 Corintios 12:27, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros, después de recibir la salvación, nos dimos cuenta del mismo amor, recibimos la misma vida, recibimos la misma esperanza, recibimos el mismo espíritu y nos hemos convertido en uno que es un cuerpo. En un cuerpo se pelea entre sí solo, ¿no? La mano izquierda y la mano derecha se pelean, no. Marido y mujer ahora son un cuerpo con un mismo destino, ¿no? Un destino común. Ahora nosotros tenemos la eterna esperanza. Y después de un tiempo iremos al cielo y vamos a vivir juntos para siempre. Pero en esta tierra también debemos de vivir juntos, ¿no? Porque compartimos nuestro propósito de vida. Nosotros nos hemos convertido en un cuerpo en Cristo. ¿Qué es un cuerpo? Jesús es la cabeza. Y nos movemos. Si la cabeza te dice, haz esto, ¿no? Y el resto del cuerpo va a decir, ay, no quiero. Eso es así, no hay razón.
de los nervios craneales a los nervios centrales, a los nervios periféricos, como si se moviera justo cuando se transmite alguna cosa que quiere hacer la cabeza, ¿no? Esta vez, en nuestro retiro de verano, siempre el anhelo, ¿no? En el retiro muchas personas no pueden reunirse a la vez, pero se hace 7 veces, y cerca de 10.000 personas que se reúnen a la vez, sudando, orando, ofreciéndose como voluntarios y trabajando con fuerza y con confianza. Ver que la obra de Dios representa la obra de Dios de aceptar y amar la voluntad de la cabeza que es el Señor, y buscar para salvar más almas por el bien del Evangelio. Cuando yo veo estas cosas, es como si se mueve un cuerpo solo, ¿no? Pero eso siento mucho no haberlo visto esta vez, pero sin embargo, aunque no lo hayamos podido ver, a través de la evangelización, ¿no? Esta vez en línea, por online, podemos ver también que podemos hacerlo así. No podemos olvidar nunca de que nuestros corazones nunca se van a dividir, y no podemos olvidar nunca de que somos uno, y permaneced en el Señor es permaneced, ¿no? En la palabra, ¿no? Es algo realmente increíble. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si vemos en San Juan 10, él dice: yo soy el buen pastor, ¿no? Jesús, por nosotros, para salvarnos, él murió en la cruz, el buen pastor, ¿no? Para salvarnos. Él es el buen pastor, y que nos protege y nos guía hasta que entremos en el reino de los cielos, ¿no? Jesús dice, primero los judíos, ¿no? En este redil, se refiere redil a los judíos, ¿no? Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a otras ovejas, a los gentiles, se refiere a todas las personas del mundo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si vemos en 1 Pedro 2:25, y oirán mi voz, y habrá... Antes de que te perdieras como ovejas, estabas, ¿no? Como una oveja nos alejamos del pastor, ¿no? Del pastor. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestro buen pastor es uno. Hay que convertirse en un grupo y permanecer dentro de un solo pastor. El Señor es invisible a nuestros ojos, pero ahora en este momento está aquí, y está donde quiera, donde están los santos salvos, en todas las partes del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El buen pastor que nos protege y nos guía hasta el momento en el que entremos en el reino de los cielos. Este buen pastor que nunca nos deja. Porque si abandonamos este redil, la manada, no puedes estar protegido. No puedes ser cuidado. Si estás dentro de ese grupo, esa multitud, el Señor, el buen pastor y el Rey de Reyes te protegerá. El diablo ni siquiera puede tocarte. Qué tan agradecido tenemos que estar por estar dentro de esta santa multitud. Cuando nosotros miramos cosas en el reino animal, podemos ver manadas de ñus, ¿no? Que están miles, ¿no? Hay momentos en los que están todos ahí reunidos y corriendo juntos, ¿no? Pero a su alrededor, ¿qué hay? Los depredadores, ¿no? Las bestias salvajes se están esperando. Dentro de esa manada de ñus hay cojos así, cojitos, ¿no? Es decir, los que acaban de nacer. Pero si están dentro de la manada, pueden estar bien protegidos, ¿no? Entre ellos se protegen muy bien.
Incluso estos depredadores no pueden hacer nada cuando están en esa manada. Entonces, ¿a qué esperan estos depredadores? Simplemente están mirando a ver a quién deja la multitud, ¿no? Si dejas la multitud, si deja la multitud, entonces va rápidamente un depredador, y si eres cazado por el depredador, ya todo se termina, ¿no? Nosotros hay cosas que podemos aprender mucho de allí. Nosotros no podemos estar protegidos si estamos apartados de la iglesia. Si Dios nos protege, ¿cómo nos protege? En el Señor, en la iglesia, dentro de la multitud. No debemos dejar de la multitud, ¿no? Porque el Señor nos protege, nos guarda, nos guía hasta que entremos en el reino de los cielos. No podemos dejar la multitud. Si dejas a la multitud, no puedes recibir una gracia más abundante, no puedes ser protegido, no puedes incluso comprender la palabra de Dios. Si vemos en Proverbios 18:1, ¿no? Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hay personas que se separan de la multitud dentro de la iglesia cuando una persona vive una vida en fe durante mucho tiempo y de repente desaparece, ¿no? Y no sé a dónde se ha ido. Aunque se vaya a Estados Unidos o se mude a otra provincia, nuestra iglesia está allí. Hay personas que eran evangelistas, predicadores, pero se han ido, han desaparecido, para hacerlo por sí solos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, ¿no? Significa vivir de acuerdo con su codicia, dejando la protección de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Rechazan todo tipo de verdadera y de sabiduría, no pueden recibir la enseñanza del Espíritu Santo. Esto es algo muy extraño, es que algunas personas han sido elogiadas por saber mucho sobre la Biblia, han predicado mucho la palabra y se han sido bendecidos también porque han predicado muy bien la palabra también. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo cuanto más recibo la gracia de Dios, más debo de saber que tengo que ser más humilde y que esto no se hace con mis propias fuerzas. Pero se enorgullece cuando ya empieza a tener reconocimiento y dices, oh, yo puedo hacerlo solo. En ese momento es cuando entra el orgulloso, es decir, que dice que va a ser independiente, ¿no? Esto pasa veces y varias veces, ya saben. Pero al principio grita fuerte, ¿no? Y busca a alguien para que no se separen de él, y después de un tiempo seguramente se dispersa. No se puede, no funciona, supuestamente no. ¿Hay alguna persona o alguien que funcione bien por sí sola? Son gente realmente necia, ¿no? No podemos dejar este grupo, pase lo que pase, esta multitud, no podemos dejarla, pase que lo que pase, dejar a la multitud es dejar al Señor. El sobrino de Abraham, Lot, cuando salió de Ur, de los caldeos con Abraham, y entró a la tierra de Canaán, ahora, como tiene una cierta cantidad de riqueza, ¿no? Y ya empieza a tener ese pensamiento de independizarse, ¿no? Este Lot. Abraham, oye, es un poco difícil para nosotros estar juntos, pero ¿y los pastores que se pelean? ¿Qué podemos hacer? Entonces, Lot tenía que haber dicho, no, ¿quién se está peleando? Yo voy a ir para allá y los voy a reprender. ¿Cómo puedo yo abandonarte a ti, tío? ¿Cómo te puedo abandonar? ¿No? Él dice, ¿qué le dijo Lot? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Perdón, Tito, yo me voy el primero. Entonces se fue ¿a dónde? Al castillo de Sodoma y Gomorra. Que esta ciudad se veía como el jardín del Edén, ¿no? Y también Demas, que estaba evangelizando con Pablo, ¿no?
que dijo unas palabras muy entristecedoras, Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿no? Hay personas que viven según su carne y se van. ¿Qué pasó con el castillo de Sodoma? Cuando Dios derrumbó esta ciudad con fuego y azufre, su vida sobrevivió, ¿no? Con mucha pena, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 3:15, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Si ciertamente eres salvo, no vas al infierno, pero sino que irás ante al Señor como así como por fuego, ¿no? Yo he visto personas, ¿no? Que en Pusan, cuando hubo un incendio, ¿no? Salen casi con su cuerpo así casi quemado, ¿no? Pero no han muerto. Pues como esas personas, ¿no? Es una salvación vergonzosa. Entonces, ahora nosotros, sin importar las dificultades que tengamos, debemos de compartir nuestros dolores y compartir nuestro destino, vivir juntos, morir juntos, y permanecer en esta iglesia. Sigamos en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los recién nacidos solo anhelan la leche materna. Este niño solo busca la leche materna. Este niño va a buscar algo de dinero o cualquier otra cosa. ¿Qué codicia va a tener este niño, este bebé? Como la leche de los bebés, no puedo olvidar para los bebés, ¿no? Como dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra. Hay que encantar leer la Biblia, encantar escuchar, encantar aprender la palabra, encantar obedecer, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Es decir, para las personas salvas, para que vayan cambiando, es decir, vaya cambiando su carácter y su vida, es decir, vaya cambiando gradualmente con una persona salva más y más, ¿no? Es decir, para que el carácter de Cristo se realice sobre esa persona, la persona que iba a ir al infierno ahora ha recibido la salvación y esa persona tiene que ir al cielo. Entonces esa gradualmente se va convirtiendo en ese tipo de persona salva, ¿no? Cada vez más va creciendo, ¿no? Si vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 19, vamos a buscarlo. Segundo Colosenses capítulo 2 versículo 19. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y no asiéndose de la cabeza es Jesús, ¿no? Es decir, si la cabeza se va, el cuerpo va a hacer lo que quiere. Es decir, esas son las personas que dejan la multitud, pero significa que no hagan eso. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, y en virtud de quien todo el cuerpo, al igual que toda la hormona de crecimiento, se reparte por todo el cuerpo, ¿no? A través de todo el cuerpo. Es decir, está escrito, ¿no? Que nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, al igual que los pámpanos absorben todos los nutrientes desde la raíz que empieza, ¿no? De la vid y va creciendo y va dando fruto, al igual. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todos el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, ¿no? No es porque el suministro de Dios venga directamente del cielo, sino se va transmitiendo a través de los miembros, a través del cuerpo, es decir, a través de los santos. Es decir, esto es un gran misterio en verdad, ¿no? Si se corta la comunión, se corta la línea de suministro que el Señor quiere dar a esa persona, ¿no? Y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Va recibiendo ese suministro de Dios, va creciendo también, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto es un gran misterio, ¿no? Después de recibir la salvación, nosotros necesitamos de saber este gran hecho. Ahora, es muy importante saber de que si dejan la iglesia no pueden hacer nada.
Y esto es lo más importante, es muy importante, y ahí es cuando comienza la verdadera vida en fe. Vamos a buscar otro versículo más, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15. 4, 15, 16, vamos a leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es lo mismo, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor. Dentro del amor del Señor tiene que crecer. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, es decir, tiene que ir creciendo hacia el Señor, ¿no? Hasta la plena madurez tienen que ir hacia el Señor. Crezcamos en todo en que es la cabeza, esto es Cristo, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿no? Los hermanos y hermanas no se pueden a través, ¿no? No se deben de descuidar, ¿no? Hay cosas que el Señor me enseña y me proporciona a través de los hermanos y las hermanas, ¿no? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tienen que estar unidos, tienen que juntarse. Tienen que estar todos unidos, porque así las coyunturas todo saben lo que hacer cada cosa, ¿no? El miembro, ¿no? Es decir, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dentro del amor, y se va edificando un amor cada vez más perfecto, ¿no? Esto es el misterio de la iglesia, ¿no? Y nosotros esto lo debemos de saber. Lo primero que cuando recibe la salvación tiene que estar pegado a la multitud. No puede separar, ¿no? Separar la iglesia. Dejar la iglesia es dejar al Señor. Es dejar la protección y la guía del Señor. El diablo solo está viendo a los que quieren abandonar la multitud y golpea rápidamente, ¿eh? Por eso, si vemos en San Juan 10, 4, 5, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El pastor proteja y guía a las ovejas, y las ovejas conocen y siguen la voz del pastor. Después de recibir la salvación, sus oídos para discernir la palabra de Dios se abren. Mas al extraño no seguirán, dirán, oye, esto no es, eso no es eso. No entra, se huye, hay que huir de palabras incorrectas. Oye, esto me parece correcto, esto también, y eso me parece correcto. Aquellas personas que no pueden discernir se arruinarán su fe más tarde. No debemos de discernir y seguir la palabra del Señor. Si vemos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No significa que el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Las ovejas del Señor disciernen y siguen la voz del Señor. Cualquier lugar en tienen que seguir al Señor. Pero si el Señor no se ve, ¿cómo vas a seguir? Si sigues la palabra, es seguir al Señor al fin y al cabo, ¿no? Si vemos también en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos según los deseos del diablo, los deseos de mi cuerpo, siguiendo la tentación del diablo. Estaba yendo en el camino al infierno, pero Él allí me salvó. Y ahora no queda mucho tiempo que vivir en la carne, no queda mucho tiempo de verdad. Si vemos en Salmos 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Después de recibir la salvación,
ahora tienen que vivir para pagar la gracia de Dios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa gracia tan grande, ¿cómo lo puedo pagar? Y para pagar esa gran gracia soy demasiado débil mi vida también es corta ahora para poder devolver esa gracia, pero aún así tengo que pagar esa gran gracia que el Señor me ha dado. Ahora, el resto de mi vida, sin seguir de acuerdo a las pasiones del mundo, ¿no? Sin vivir a las cosas vanas de este mundo, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El resto carnal de mi vida, dedicarlo a Dios. Tenemos que ahora tener en cuenta que el tiempo restante que nos queda es muy, muy, muy preciado. No podemos permitir perder el tiempo. Tenemos que estar siempre agradecidos al Señor. Señor, hay que orar también, Señor, que no podamos vivir a mi propia voluntad, sino la voluntad tuya, Señor, para tu gloria, para que podamos, ahora yo que he sido salvo a través de ti, Señor, para que podamos vivir devolviéndote tu gracia. Como está escrito en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el Señor ¿Por qué nos salvó el Señor a pecadores como nosotros? Para darnos la vida eterna. Para que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Ahora, no vivimos de acuerdo a las cosas vanas de este mundo, a las cosas carnales de este mundo, sino tenemos que vivir según a la voluntad del Señor. Si vemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, ¿no? A esta generación malvada, rebelde, obscena, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A medida de que aprendemos la palabra, nos damos cuenta de lo que es la voluntad buena, gozosa y perfecta de Dios. La vida en fe nos enseña a discernir y vivir según la voluntad. Y ahora es cuando tienes que vivir una vida para pagar esa gran gracia que Dios ha tenido con nosotros, ¿no? Eso es un sacrificio vivo, ¿no? Y culto racional, ¿no? No es natural vivir así, una persona que dice que es salva y vivir de la misma manera que vive la gente del mundo. Entonces esa persona no ha recibido la salvación o está engañando a su propia conciencia, engañando a su propio conjunto en sí. Eso está completamente mal. Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Ninguno de nosotros, los salvos, ¿no? Vive para sí y ninguno para sí, porque es correcto, ¿no? Algunos de nosotros vivimos para nosotros mismos y otros vivimos para nosotros mismos. Eso es una contradicción, es miserable. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Como dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, ¿no? Sino que a través de este cuerpo, para que sea honrado el Cristo a través de mi cuerpo, sea viva o que sea muera, solo quiero ser honrado por el Señor, quiero ser glorificado por el Señor. Eso tiene que convertirse en nuestro deseo desesperado, no es algo natural. Piensen en cómo una persona salva puede vivir con una persona que no ha recibido la salvación. Y una persona que va al cielo, que pueda vivir con una persona que va al infierno. Eso no puede ser así. Y ahora vamos a buscar un último versículo, 2 Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 5. Nueve, 10, vamos a leer juntos. Porque tanto, vamos a leer juntos. Por tanto, y procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables, es decir, hayan dejado o no hayan dejado, hayan muerto o no,
presentes, serles agradables. Tienen que vivir así, ¿no? El apóstol Pablo: me esfuerzo para ser una persona que agrada al Señor. Esto no es algo especial, es algo que debe de ser normal, de lo contrario sería algo anormal, ¿no? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las personas de este mundo, cuánto pecado han cometido, que serán enviados al infierno y serán castigados por los siglos de los siglos. Los que han recibido la salvación no recibirán ese juicio, pero estarán ante el tribunal de Cristo el día de la venida del Señor, ¿no? ¿Qué se revela en este tribunal de Cristo? ¿Qué ha hecho durante su vida en fe? Es decir, el día en el que recibe la salvación hasta que va hacia el Señor, todo eso se revela, ¿no? Es decir, si has vivido por el Señor, has hecho bueno. Si no has vivido por el Señor, has hecho malo. Si has vivido por el Espíritu Santo, has hecho lo bueno. Y si has vivido por la carne, has hecho lo malo. Si has obedecido, has hecho lo bueno. Si no has obedecido la palabra de Dios, has hecho malo, ¿no? No es el juicio de... No es como un juicio de ir al infierno, ¿no? En el que se da aquí, ¿no? Si vemos es como un juicio así más superior. Si vemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, cada persona tiene un galardón distinto. A cada persona tiene un galardón, un premio a cada persona. Si vemos en 1 Corintios 4:5, cuando el Señor viene, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, y también va a haber reprensión, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Y también habrá siervo malo y negligente. También va a haber reprimenda para estas personas, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que si vemos en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciéndose la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en el momento en el que recibimos la salvación, hasta que vayamos delante del Señor, mientras mi corazón late, mientras me queda un tiempo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este mundo tan vano tenemos que vivir y esforzarnos para no pasar y desperdiciar nuestro tiempo aquí. Es algo que nosotros debemos de hacer, por lo que el día de la venida del Señor, espero que no se avergüence de estar delante de la gloria del Señor, para que puedan recibir esa alabanza y esa gloria que el Señor nos quiere dar a nosotros. Ahora, estas nuevas personas salvas, hay que agradecer a Dios realmente a través de la oración, y ahora tienen que desear sinceramente que podamos amarnos juntos dentro de la iglesia, aprender la Biblia juntos, obedecer juntos y vivir juntos, para que la voluntad y la gloria de Dios hasta el día en el que estemos delante del Señor, estar en la iglesia, ¿no? Por el resto de nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros en estos últimos tiempos, en estos tiempos en el que el pecado está cada vez más lleno, en estos tiempos en el que son más difíciles, tú nos salvaste, Señor, y nos hiciste comprender tu gracia, te lo agradecemos. Ahora, como hemos aprendido tu palabra, permaneced, como las palabras que ya os he hablado, ahora permaneced en mí. Ahora tú, Señor, que nos salvaste, para que el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir en tu gracia, para que podamos vivir en tu palabra, para que podamos vivir en tu amor, para que podamos vivir en el cuerpo que es la iglesia, para que podamos vivir dentro de esa santa multitud, para que podamos vivir por tu voluntad y por tu gloria, por tu reino. Señor, te pedimos de que nos guíes. Señor, te pedimos de que ninguno caiga de esta gran gracia. Señor, te pedimos de que nos cuides y que nos guíes. El resto de nuestras vidas te lo dejamos en nuestras manos, en la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.